Hola, buenos días. Esta grabación la estoy haciendo el domingo. Estamos voy a checar, día 3. O sea, la intención es que este video sea visto por los alumnos de segundo de secundaria el lunes 4. La razón que lo esté grabando y no sea una emisión en vivo es justamente el tema. El tema de esta clase va a ser el barroco en México y la pintura de castas. Para poder desarrollar este tema, pues lo mejor es que los alumnos tengan una visión de qué es lo que estoy hablando y no nada más esté yo explicando. Por eso tenía que hacer esta grabación para que pudieran ver la presentación que voy a hacer. Bueno, insisto, el tema que se va a ver esta semana va a ser el arte novohispano. Vamos a ver pues, prácticamente todas las formas del arte novohispano. Bueno, sería muy ambicioso. Muchas de las formas del arte novohispano, o al menos algunas. Y vamos a empezar el día de hoy con lo que es el barroco en la arquitectura y un poco la pintura en la Nueva España. Vamos a empezar. Primero que nada hay que puntualizar algunas cosas. La época del arte barroco va más o menos del 1600 al 1750, o sea, estamos hablando que el barroco es el arte que va a suceder al Renacimiento. Las formas anteriores al barroco, las formas arquitectónicas anteriores al barroco y en general del arte, en la Nueva España se representaron poco porque como la conquista se dio hacia 1520 y no debemos olvidar que los españoles siempre fueron muy pocos, o sea, siempre hubo muy poca presencia europea aquí. El riesgo de un levantamiento indígena por lo menos se dejó sentir los siguientes 60, 70 años y la mayoría de las obras que se construyeron durante ese periodo, de las obras arquitectónicas, fueron pues obras más bien de utilidad que en caso de un levantamiento pudieran ser usadas como fortaleza. Por eso hay cierto aire de castillote, de fortaleza en esas construcciones y no son grandes obras de la arquitectura colonial. Ya superada esta etapa, ya cuando los españoles asentaron bien su dominio en México, en finales del siglo XVI, y ya no temieron que, bueno, al menos no temieron tanto que hubiera un levantamiento que les fuera a echar, el primer estilo del barroco que se estableció aquí en México, o al menos el primer estilo importante, fue el plateresco. El plateresco es un estilo que arranca pues, prácticamente en los inicios del siglo XVII y que sí va a tener una amplia representación en México. Luego va a haber otras formas, pero yo me voy a centrar después en, digamos, el último barroco. El último barroco va a ser el churrigueresco, que se llama así por una familia de arquitectos que se apellidaban Churriguera, que van a ser los encargados de desarrollar este tipo de arquitectura. El barroco en general se caracteriza por una profusa ornamentación y por una complejidad en prácticamente todo lo que haga. Esa va a ser la característica central. Vamos a ver que el barroco también tiene sus manifestaciones en la literatura, en la música, y que hay este gusto por la complejidad, es una de las características. Bien, empecemos. El plateresco primero. Este es un convento en Tepoztlán. Este convento en Tepoztlán, como ustedes verán, aquí hay, este es el portal, la fachada de este edificio, pues tenemos un edificio pues bastante ornamentado, o sea, con bastantes figuras hechas en bajorrelieve. Igual lo que ha sobrevivido, la puerta, todo esto, también tiene una profusa ornamentación. Entonces estamos hablando que es una ornamentación pues abundante, pero que luego vamos a ver que comparado con el churrigueresco, pues va a estar muy poco ornamentado para la cosa después. Este es un mejor ejemplo, es el convento de San Agustín a Colman en Puebla, que también muestra, igual que el anterior, pues una profusa ornamentación. Fíjese usted la cantidad de figuras que encuentra acá arriba, las columnas, todo esto en bajo relieve, que no se vea desnudo, es una característica de este estilo. Eh, Vamos a ver. Pero comparándolo con el churrigueresco, este es un altar, creo que el de la Ciudad de México, no estoy seguro porque no pude identificar. Ustedes podrán apreciar aquí la cantidad de ornamentación que tiene esto. Esto es típico del último barroco. El barroco mexicano va a ser un barroco extraordinariamente ornamentado, una súper, digamos, una hiper ornamentación.
Tanto que incluso la vista cuando choca con estas obras de arte, pues a veces no sabe qué ver, porque no sabe por dónde empezar a ver la obra, porque está realmente muchísimo, muy ornamentado. Un poco borrosa, pero esta es la famosa Capilla del Rosario, donde se dicen los poblanos, y dicen con razón, que ahí sí todo lo que brilla es oro. Es de los pocos, de hecho es el único vestigio que nos quedó de cómo eran muchas de estas capillas hasta la independencia, porque luego de la independencia las guerras civiles que hubo en México arrasaron con buena parte de ellas. Esta es una capilla en la ciudad de Puebla donde toda la ornamentación interior, que insisto, lamentablemente la fotografía es un poco borrosa, pero todo es oro. Otra vez, véase la profusión de ornamento que tiene. Este es el gusto barroco por excelencia. Bien, ahora vamos a la pintura. El mejor pintor novohispano fue Cristóbal de Villalpando, que murió en 1714. Es un pintor barroco, con este gusto también por lo complejo. Obviamente el arte en la Nueva España va a estar dominado por lo religioso. Los artistas van a estar al servicio de la iglesia y buena parte de su obra, por no decir que casi su totalidad, se va a destinar justamente va a tener temas religiosos y va a ser destinado a decorar iglesias. Aquí tenemos lo que, no encontré el título de esta obra, pero lo que parece ser los esponsorios de la Virgen, o sea, la Virgen María, San José, el día de su matrimonio. Entonces estamos hablando de que pues es una pintura claramente de carácter religioso. Una de las características de este pintor es que hay prácticamente una ausencia de tensión en las figuras. Fíjese usted cómo las caras de estas personas, casi ninguna denotan tensión. Hay una gran serenidad. Igual en esta que es la Dolorosa, que es otra de sus pinturas pues típicas. Eh, Estamos viendo a una santa que tiene una pues espada clavada, no sé qué santa sea, no pude buscar demasiada información de esta pintura, pero la expresión de serenidad es otra característica bueno, es una de las características, dije, de este pintor. Entonces, este es Cristóbal de Villalpando, es considerado el mejor pintor de la era colonial. Luego nos vamos a lo que es la pintura de castas. La pintura de castas es uno de los fenómenos más interesantes que produjo el arte novohispano, porque a través de ella nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se vestía la gente, el tipo de oficios que desarrollaban, cuáles eran las formas de vida de los diferentes grupos que se iban retratando. Evidentemente también pues hay aquí una manifestación del racismo que pues era muy marcado en la época. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es lo típico, usted va a ver, es que es la pareja con el hijo y dice arriba, de español y castiza, el fruto bello se ve igual a su padre, ya pelo a pelo. O sea, en la ideología, bueno, no en la ideología, sino en la manera de entender las mezclas raciales, si una castiza, que recuerden ustedes que una castiza era una casta que era primero español e india mestizo o mestiza, luego si la mestiza se casaba con otro español o tenía hijos con otro español, el producto era una castiza, que ella era una mujer pues bastante, de aspecto bastante blanco, bastante europeo. Y si luego la castiza se volvía a tener hijos con otro blanco, pues en este caso lo que se producía ya se consideraba plenamente español. Entonces, por eso sería de español y castiza, español o española, en este caso porque es una niña. Otro caso, de español e india, mestiza. Fíjese otra vez lo que estoy insistiendo mucho, parte interesante de de esta pintura es que nos dicen el aspecto que tenía la gente, por ejemplo, la forma en que se vestían los españoles, la forma en que se vestían los indios y los mestizos y el tipo de profesiones que desarrollaban. Fíjese que aquí está la mestiza y atrás está, por ejemplo, perdón, está la india y aquí atrás hay un conjunto de telas o algo, como si fuese una vendedora señora. Siguiente. Este es un caso muy curioso.
dentro de la riqueza de las mezclas raciales que hubo durante la era de la Nueva España, había casos en los cuales la sangre negra, de los negros importados, era más difícil, digámoslo así, de diluir que la sangre india. Entonces, de repente se daba casos como este, que está aquí señalado, dice, de español y albina torna atrás. Es decir, eh, perdón, puse talta, debe ser torna. Disculpen ustedes, espérenme un momentito para corregir. Ajá. Es que había puesto salta. Es torna, sí, torna atrás. Dice, de español y albina, torna atrás. ¿Qué era una albina? Otra vez, recordemos la riqueza de las mezclas que hubo en esta época. Si un español tenía un hijo con una esclava negra o con una negra, no necesariamente fuera esclava, una negra, el producto se consideraba mulato o una mulata. Si el mulato o la mulata volvían a tener hijos con alguien blanco, con español, entonces el producto se consideraba un morisco, que obviamente pues también era de color más moreno y todo, pero ya la sangre negra más diluida. Un morisco o una morisca, si tenía hijos con un español o española, el producto era un albino, que es esto que estamos viendo aquí, o sea, una mujer que ya pues después de diluir tanto la sangre con la herencia genética, pero estoy hablando sangre en sentido figurado, con el grupo europeo, pues ya era una mujer blanca, como esta que estamos viendo aquí, una mujer blanca de ojos claros. Y de repente esta mujer blanca de ojos claros pues se casa y tiene hijos con otro español y el resultado sale morenito. Eso es lo que se llamaba en la época torna atrás. A veces de repente pasaba esto y el producto, que pues no era blanco, sino que era un producto donde se manifestaba cierta ascendencia negra, otra vez, ese era considerado el torna atrás. Una vez más, estamos viendo un ejemplo pues del racismo, como aquí se considera el mero nombre de torna atrás, significa pues que es un regreso, una regresión, lo que desde luego pues no era considerado algo bueno. Y este es otro ejemplo porque los ejemplos que había puesto hasta ahorita eran de las castas superiores, o sea, las castas que tuvieran que ver con los españoles. El albarazado era una de las muchas mezclas en las cuales negros, indios, mulatos se mezclaban y pues es un personaje de color bastante oscuro. Otra vez, vean que el individuo anda descalzo. Eh, trae aquí lo que va, pues, el producto de su venta. La india con la cual ha tenido la familia, pues anda vendiendo unos guajolotes y los niños pues andan vestidos o mal vestidos de esta forma. Estos eran los considerados barcinos. Albarazado e india, el producto era un barcino. Y así le podríamos seguir muchísimo más. Esta pintura, les digo, es muy interesante porque nos muestra cómo era la sociedad, cómo era la gente en esta época, cómo se vestía, qué profesiones desarrollaban. Y había una multiplicidad de castas tremendas. Llegó a haber más de 30 castas de las diferentes posibilidades de mezcla que podía haber. Todo esto existió hasta que en México fue desechado a principios del siglo XIX, tras la independencia, cuando se consideró que ya no era aceptable este tipo de situaciones. Bueno, pues mostrando un poco lo que es la pintura de castas y los diferentes artes arquitectónicos, aquí se da por terminado esta clase. No ha sido una clase muy larga, pero pues no hay necesidad porque vamos a seguir más adelante con otras clases en las cuales vamos a seguir abundando estos temas. Que tengan un buen día. Nos vemos.